¿Sabes que si Dios hubiese colocado en toda la Biblia respuestas para todas nuestras preguntas, obviamente que tendríamos muchísimos volúmenes, pero aún así no sería suficiente, porque cada vez tenemos más preguntas y necesitamos de más respuestas? Por eso es que en la palabra de Dios apenas encontramos registro de todo aquello que es necesario para nuestra salvación. Aquellas cosas que nosotros queremos respuestas o aquellas que conocemos como misterios, un día lo entenderemos cuando lleguemos al cielo. Sin embargo, aquí en la tierra nunca tendremos respuestas para todo. Sin embargo, en la Biblia encontramos principios, encontramos promesas, encontramos la voluntad de Dios. Y aquí tenemos en ella grande seguridad que lo que está aquí escrito, sin duda, son promesas de Dios que se cumplen. Y hay muchas cosas aquí reveladas en la Biblia que son para disfrutarlas, que son para creerlas, para aferrarse a ellas, para apoderarnos de ellas, para vivirlas. Y hoy quiero mostrarte 3 principios sobre la oración. Y estos 3 principios tienen que ver con 3 cosas que Dios promete sí o sí cada vez que nosotros oramos. Y esto me ayuda a entender el por qué Dios responde a algunas oraciones y por qué es que en otras oraciones Él me dice que no. Pues entonces vamos a analizar allí los principios. Y vamos al primer principio. El primer principio que yo encuentro en la Biblia es el siguiente. Dios no me da todo lo que quiero, sino todo lo que necesito. Y esto lo podemos resumir así. Él siempre da lo que es mejor. Ese principio lo encuentro aquí en la palabra de Dios. Ahora, yo quiero que tú me acompañes para que juntos podamos ver este principio en algunos textos bíblicos. Una de las garantías que Dios nos dejó es que Él siempre escuchará nuestras oraciones. Ya hemos visto aquí algunas barreras que impiden que Dios pueda bendecirnos, que Dios pueda respondernos, algunas cosas que nosotros tenemos que dejar, que tenemos que arreglar, etc. Sin embargo, una de sus promesas es que Él siempre escuchará nuestras oraciones. Sin embargo, eso no significa que vamos a recibir todo lo que pedimos. ¡Wow! Aquí está el asunto, que si entendemos esto, vamos a responder muchas de nuestras inquietudes que ya nos hemos planteado en la vida. O sea, primero tienes que saber que Dios siempre te escucha. A mí me da mucha tristeza ver a muchas personas diciendo, a mí Dios no me escucha. Y eso no es verdad, porque Dios sí te escucha. Ahora, no significa que Él te garantiza que vas a recibir todo lo que pides. Y hay algunas personas que se quedan muy frustradas con Dios porque piensan que cada pedido que se solicita a Dios tiene que ser respondido. Bueno, incluso hay algunos que pueden tomar la Biblia y tomar algún texto bíblico, sacarlo de su contexto y poder decir, Dios a mí no me responde o no me escucha. Mateo capítulo 7, versículo 7 hasta el versículo 9 es uno de los textos más conocidos para hablar acerca de oración. Y allí dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, aquel que busca halla, aquel que llama se le abre. Qué lindo, ¿verdad? Nosotros allí quedamos con el texto y decimos, muy bien, voy a cerrar la Biblia y, Señor, aquí voy a presentarte todos mis pedidos y quiero respuestas ya, porque dice, pedid y se os dará. Pero nos olvidamos de que debemos continuar leyendo aquí el texto
Y allí hasta el versículo 10 y 11 dice así. Nadie, escúchame aquí, eso forma parte de esta promesa y dice así. Nadie le da a su hijo una piedra si le pide pan. Obviamente. Y otra cosa dice, ni un padre le da una serpiente si le pide un pescado. Si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará buenas cosas a quienes les pidan. Este es el punto central del texto. No solamente es pedid y se os dará. El punto central es ¿qué cosa dan los padres a los hijos? El hijo puede pedir todo lo que quiera, pero el padre sabe qué cosa es lo que le conviene a su hijo. Ahora, qué interesante es poder analizar este texto dentro de su contexto. Porque cuando lo miramos solamente la promesa de pedir y se os dará, está tan ligado, tan relacionado, tan conectado como pedid es como si presionar un botón y se os dará es como ahora recibo. Y los seres humanos pensamos que la oración funciona así. Yo oro y quiero ya una respuesta ahora. El problema es que yo ya pedí muchas cosas y no recibí. Ya toqué muchas puertas y no se abrieron. El asunto es ¿por qué? ¿Acaso Dios no cumple su promesa? ¿Acaso Él está fallando su promesa? Pues para entender esta promesa, nosotros tenemos que analizar la figura del Padre y el pedido de los hijos. Porque Jesús dice, así como un padre solamente da buenas cosas a sus hijos, así también vuestro Padre Celestial. Si ustedes siendo malos dan no lo que el Hijo pide, sino buenas cosas, imagínense vuestro Padre Celestial. Esa es la clave para poder comprender este asunto de las respuestas de Dios y la promesa que Dios hace de pedir y se os dará. Imagínate que un día tú como padre estás allí con tu hijo en una cocina, allí pelando algunas batatas o algunas papas para poder hacer algún almuerzo o alguna cena. De pronto viene tu hijo que tiene apenas 3 años, ¿correcto? Y él dice, yo quiero ayudarte a pelar las papas. Entonces tú, para no frustrarlo, tomas un cuchillo no real, no de acero, sino de plástico, porque sabes que el otro le va a cortar. Y le dices, está bien con esto, como para que él juegue también allí, ¿no? Y bueno, él comienza y por más que intenta pelar, sabe que el plástico no puede hacer nada. Entonces él lo que hace es empezar a gritar y a llorar y a desesperarse, a decirte, quiero un cuchillo de verdad. Quiero el cuchillo que tú estás usando. Pregunto, ¿tú como padre darías eso a tu hijo? Ahora, cuando tú no le das al hijo lo que él quiere, el hijo dice así, papá, tú eres malo. ¿Verdad? Esa es una frase popular de los hijos cuando los padres no les dan lo que ellos piden. Tú eres malo. Ese es el concepto que a veces tenemos de Dios. Tú eres malo. Pero ¿cuál es el problema? Es que tenemos dos visiones diferentes. La visión del hijo y la visión del padre. El hijo cree que puede manejar, el niño, el bebé cree que puede manejar el cuchillo. El padre sabe que se va a cortar. Entonces, nuestros pedidos están subordinados a la voluntad y a la soberanía de Dios. Y esto es interesante porque cuando entendemos esto, siempre sabemos que Dios nos escucha y si no recibimos lo que pedimos, es porque en su soberanía Él sabe que aquello que parece que hoy nos hace bien, después nos va a hacer daño. Y a veces insistimos como aquel niño, ¿verdad?
y oramos y gritamos y insistimos y el Padre siempre va a decir no. Pero detrás de ese no hay una bendición. Está evitando un dolor, está evitando una tragedia, está evitando una herida. Nosotros no vemos el cuadro completo. Dios sí. Por eso es que Él dice, pide, no hay problema, se te va a dar. Pero recuerda que un padre malo no va a dar una serpiente a un hijo que le pide otra cosa. Entonces, yo no puedo darte un cuchillo si sabes que te vas a cortar. Si yo sé que te va a cortar. Entonces, entender la soberanía de Dios para nuestra mente pequeña y finita es imposible. Por eso hay cosas y cosas que suceden que no entendemos, pero confiamos en su soberanía que siempre Dios permite y da lo que es necesario y lo que es mejor. Ahora, imagínate, nosotros somos tan cortos de vista que solamente vemos nuestros pedidos en nuestro contexto, en nuestro presente. Pero muchos de nuestros pedidos, que es para solucionar el presente, Dios ve que nos afecta el futuro. Entonces, Dios a veces nos quita lo que debe darnos o no nos da lo que pedimos para poder evitarnos mayor dolor en el futuro. El asunto es perspectiva. La visión de Dios es totalmente diferente a nuestra visión. Y quiero que sepas algo. Detrás de cada no de Dios hay un sí de bendición. Entonces, el primer principio es que Él siempre da lo mejor. ¿Correcto? Primer principio bíblico. El segundo principio es interesantísimo. Sabes que en la Biblia yo encuentro una promesa hecha por el mismo Jesús. Juan capítulo 15, versículo 7, dice así: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieran y os será hecho. ¿Sabes que este texto a mí me encanta por la claridad, la sencillez, y aquí no hay nada que interpretar? Aquí no hay nada que ver otro asunto, otro contexto. Es simple. Si ustedes permanecen en mí, mi palabra permanece en vosotros, pidan lo que quieran y yo les daré. ¿Qué cosa significa eso? Esta es la idea central de la oración y por eso necesitamos cada vez orar más. ¿Por qué razón? Porque el ideal de todo cristiano es vivir conectado a Cristo. Es que Cristo pueda tomar el control de nuestra mente, de nuestras acciones, a tal punto que cada día nosotros podamos reproducir, o el carácter de Cristo pueda ser reproducido en nuestra vida y podamos ser un espejo incluso en las acciones que Cristo haría a través de nosotros o permitir que Él haga en nosotros. Esto demanda de una intimidad, o sea, de una relación próxima. Entonces, ¿quién se beneficia en esta relación más? Es el ser humano. ¿Y por qué se beneficia el ser humano? Ahí está la promesa. Si tú estás en mí y mi palabra en ti, pide lo que quieras y se te será hecho. Ahora, ¿cómo entendemos este texto comparando con Mateo capítulo 7? Parece que aquí hay una contradicción, porque Mateo 7 dice, de lo que tú pidas, te voy a dar lo que sé que te hace bien. Pero aquí en Juan 15 dice, no, pídeme lo que quieras. Aquí no hay ninguna condición. Pídeme lo que quieras. Dice, ¿cuál es lo que quieras? Lo que quieras. Pídeme lo que quieras. Y el ser humano lo que ha hecho es tomar esa frase,
arrancar esa frase y olvidarse del comienzo. Señor, tu palabra dice, pídeme lo que quieras, te pido lo que quiero y no me das. Pero te olvidaste de cómo comienza el texto. El texto comienza si permaneces en mí. Esto es una dependencia diaria, cotidiana, íntima. Si permaneces en mí, esto demanda de una acción voluntaria humana. No es obligación, ese sí es una condición. Si permaneces en mí, ahora va a depender de ti. Si tú permaneces en mí, entonces la permanencia obviamente ahí es mutua porque yo estoy contigo, pero el asunto es si tú estás conmigo, dice Dios. Si tú me permites morar en ti, y como dijera el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:14, llegamos a ser partícipes ¿de qué? De la naturaleza divina, porque Cristo vive en nosotros. Ahora, ¿qué sucede? Cuando Cristo vive en nosotros, aquí está la diferencia de nuestros pedidos. ¿Por qué Jesús garantiza que cuando permanecemos en Él, todo lo que pidamos nos dará? ¿Sabes por qué nos garantiza eso? Porque cuando permanecemos en Cristo, nuestros pedidos son de acuerdo a su voluntad. O sea, nuestros pedidos dejan de ser más materiales y se evocan más a pedidos espirituales. Si permaneces en Dios, incluso nuestra manera de pedir cambia. Nuestros intereses cambian, nuestros deseos cambian, nuestra prioridad cambia, nuestra vida cambia, nuestros pedidos cambian. Entonces aquí Jesús garantiza y dice, claro, si permaneces en mí, yo te voy a responder. ¿Por qué? Porque si yo vivo en ti, incluso tus pedidos van a ser diferentes. Y tus pedidos serán de acuerdo a mi voluntad, porque yo vivo en ti. ¿Cómo? En tu mente. Es el corazón del cual tanto hablamos, ¿no? Cristo quiere vivir en mi corazón, en mi mente. Ahora, qué interesante. No solo dice, permanece en mí. Aquí viene la otra condición. Y mi palabra permanece en ti. ¿Cómo es esto? ¿Sabes qué? Esta segunda expresión es simplemente la condición para que Cristo permanezca en nosotros. Porque la pregunta es, ¿cómo Jesús vive en mí? ¿Cómo el Espíritu Santo vive en mí? Hay algunos que han pasado la experiencia de que Jesús vive en ellos a una experiencia completamente mística, de escalofríos, de éxtasis, de echarse al suelo. Eso no significa que Cristo vive en ti. Las personas cuando reciben a Cristo, lo que reciben es su palabra. Y su palabra ilumina la mente y alimenta la mente. Entonces su palabra tiene que estar constantemente en nuestra vida. Cuando su palabra y sus promesas están en nuestra vida, su palabra transforma nuestra vida, nuestros intereses, nuestros deseos, nuestros pedidos. De esa manera Cristo vive en mí a través de su palabra. La intimidad que yo tengo con Cristo no es una experiencia mística, es una experiencia real de oración, de palabra. Palabra de Dios. Entonces la garantía es, tus pedidos serán atendidos porque estás conectado a mí. Estás conectado a mi palabra. Tus intereses no son más egoístas, tus pedidos no son más los mismos. Entonces pídeme lo que quieras. Y vamos a la tercera. La tercera es que bueno confiar en Dios, porque Él siempre sabe todo lo que necesitamos. Y ya hemos dicho muchas veces aquí en este programa, la oración no es para informar a Dios lo que nos sucede. Dios es un Dios informado. Él sabe cada detalle de nuestra vida. Imagínate, Él es el único que sabe cuántos cabellos tienes. Ni siquiera tú sabes eso.
Él sabe. Él sabe tus necesidades. Y Él es como un padre. Si tú tienes una buena referencia de padre, sabes que los padres siempre dan lo mejor. Y los padres se preocupan por cada aspecto de la vida de los hijos. Se preocupan por los buenos padres, estoy hablando, ¿no? De un padre presente. Es un padre que se preocupa por lo que está sintiendo su hijo. Es un padre que está informado cómo le va en los estudios a su hijo. Se preocupa por todas las áreas de la vida. Se preocupa por todo. Ese es el padre que Dios es para ti. Si tuviste una mala experiencia con tu padre, probablemente tengas un mal concepto de Dios. Pero Dios es un padre presente, es un padre informado, es un padre que ama, pero también es un padre que disciplina, es un padre que da lo mejor. Y ahora, ¿qué cosa es lo que me interesa de este tercer aspecto? Es que muchas veces en la vida nos falta mucho confiar en Dios porque no lo vemos como papá. Y ahí radica nuestro mayor problema, especialmente el problema de ansiedad. Y tú sabes que la oración funciona como un antídoto contra la ansiedad. Me encanta lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. El apóstol Pablo, al escribir allí, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas, dice, vuestras peticiones en toda acción de gracias. Pablo no está negando de que el cristiano no va a tener problemas. Jesús mismo dice: en el mundo tendréis aflicciones. O sea, una religión que te dice: ven a Jesús y tus problemas se te acaban, no es una religión bíblica. Porque con Jesús los problemas no se acaban. La diferencia es que cuando los problemas llegan, los enfrentamos diferente. Ahí está la diferencia. Entonces, la Biblia no me habla de una religión de facilidad. Todo fácil. Ahora todo se soluciona. No. Van a haber muros, van a haber montañas, pero siempre van a haber milagros. Entonces, Dios me garantiza en su palabra que si yo me dejo de preocupar y coloco mi ansiedad en sus manos y cambio mi preocupación por oración, la vida va a ser más liviana. Porque el versículo que aquí coloca en contraste es que Dios, que conoce mis peticiones, que tiene el control de todo, debo confiar en Él todas mis inquietudes. Y así voy a vivir más tranquilo. Y voy a estar agradecido por lo que ya hizo y porque al colocar mi problema en sus manos tengo fe de que Él va a hacer. Entonces, nuestro corazón encuentra paz, encuentra alivio en medio de la angustia, en medio de la tempestad. Y cuando nosotros tenemos una vida de oración, Dios siempre nos da lo mejor, atiende nuestras necesidades. Por eso necesitamos orar más para disfrutar de más beneficios. Confía. Hay un texto que es impresionante. Dice así: la oración es la respuesta para cada problema de la vida. Si tú quieres respuestas en la vida, entonces ora, porque la oración es la respuesta. Porque ella nos pone en sintonía con la sabiduría divina, la cual dice se ajusta cada cosa perfectamente. Y es que a veces dejamos de orar en ciertas circunstancias porque a nuestro parecer toda esta situación no tiene esperanza, pero nada es imposible para Dios. Nada está tan enmarañado que no pueda ser remediado. No hay relación humana tan tensa que Dios no pueda traer la reconciliación. No hay un mal hábito tan enraizado que no pueda ser vencido. Nadie está tan enfermo que Dios no pueda curar. Mira, esta es una promesa linda. Pero recuerda, la oración es la respuesta para cada problema de la vida. Porque coloca nuestro corazón en sintonía con la voluntad divina. Esto es lo que hace la oración. Colocar nuestro corazón en sintonía con la voluntad de Dios. Y hoy, yo quiero que esto sea una realidad en mi vida y también en la tuya.
que nuestro corazón puede estar en sintonía con la voluntad de Dios. Porque cuando eso sucede, Cristo dice, pide lo que quieras. Y recuerda, Él siempre da lo mejor. Vamos a orar en este momento. Vamos a ir a la presencia de Dios y vamos a decirle, Señor, fortalece mi fe, mi relación, mi vida de oración. Yo quiero ser diferente. Si estás participando en una red social, en YouTube o en Facebook, escribe aquí. A partir de hoy, tendré o dedicaré más tiempo para orar. Porque quiero que mi corazón esté en sintonía con la voluntad de Dios. ¿Podemos orar? Querido Dios, gracias porque tu palabra siempre nos trae esperanza, respuestas, promesas y también nos guía, nos ilumina. Gracias por esas 3 cosas que son promesas y nos dan tanta seguridad, tanta esperanza. Toma nuestro corazón. Ayúdanos cada día a buscarte con más intensidad. Colocamos nuestros pedidos en tus manos, aquellos que tú ya conoces. Mas ayúdanos a depender día a día, hasta que nuestra voluntad sea sometida a la tuya y podamos disfrutar de tantas bendiciones cuando vivimos dependiendo de ti. Haz tu voluntad y responde a nuestros pedidos de acuerdo a tu voluntad, porque tú siempre tienes lo mejor para nosotros. Entregamos nuestra vida, preocupaciones y ansiedades, dificultades o problemas, sabiendo de que tú tienes una respuesta y una salida para cada uno de ellos. Abrázanos con tu poder, danos tu bendición y que Jesucristo esté en el trono de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.